Colombia, miércoles 25 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar son el nuevo Estatuto de Crédito para Vivienda Estatal, las clasificaciones arancelarias para tecnología porcina y minera, la modernización de la atención al consumidor financiero estudiantil, regulaciones de protección ambiental y la financiación estatal para las campañas electorales. Comencemos. Vamos a desempacar esto porque, a simple vista, la burocracia, las normativas vigentes y todas estas resoluciones estatales pueden parecer, digamos, el tema más árido del mundo. Sí, una simple montaña de formalidades. Exacto, pero cuando se observa con detenimiento, estas decisiones administrativas son en realidad el código fuente que programa el funcionamiento de toda una sociedad. Es una analogía muy precisa. Es el engranaje invisible que dicta desde cómo el empleado de menor rango en una oficina puede conseguir un techo para su familia, hasta la asombrosa tecnología con la que se cría un cerdo en la actualidad, e incluso define el costo exacto en pesos y centavos de talar un árbol o de depositar un voto en las urnas. Hoy se plantea un análisis profundo de cómo se entrelazan todas estas realidades aparentemente desconectadas. Y es una perspectiva fundamental para comprender el mundo moderno. A menudo se percibe al Estado como una entidad abstracta, como un gigante lento, pero sus decisiones aterrizan en la vida cotidiana con una precisión milimétrica. Cada resolución que entra en vigencia es una respuesta a una necesidad estructural. O a un cambio en el entorno económico. Mirar los detalles finos de esas reglas, porque ahí es donde residen las verdaderas prioridades de la política pública. No en los discursos, sino en las fórmulas matemáticas que dictan la distribución de los recursos. Claro. Y bueno, empecemos por algo sumamente humano y universal, el anhelo de tener una casa propia. Recientemente se ha adoptado la resolución 1001583. Que es la que establece el nuevo Estatuto de Crédito para Vivienda de la Superintendencia de Sociedades. Así es. Esta medida aplica tanto para los servidores públicos activos como para los pensionados de esta entidad, incluyendo, curiosamente, a los de la extinta entidad conocida como Corporanónimas. Un detalle histórico interesante ahí. Pero lo que verdaderamente merece atención es el diagnóstico socioeconómico que motiva este cambio. Resulta que aproximadamente el 75% de los empleos en la actual planta de personal corresponde a niveles asistenciales y profesionales universitarios. Es una mayoría abrumadora. Absolutamente. Y para ponerlo en perspectiva para quienes escuchan, estamos hablando de funcionarios cuya asignación básica mensual es inferior a 3 salarios mínimos legales vigentes. Es, básicamente, el personal que sostiene el trabajo diario de la entidad. Lo fascinante aquí es el cambio de paradigma en la política pública interna respecto a la banca tradicional. ¿En qué sentido exactamente? Pues en el sistema financiero convencional e incluso en estructuras estatales del pasado, las fórmulas de crédito a veces favorecían de forma inadvertida a quienes tenían mayores ingresos. Claro, la típica lógica bancaria. Exacto. Esa lógica dictamina que quien gana más tiene mayor capacidad de endeudamiento y representa un menor riesgo. Sin embargo, este nuevo estatuto hace operativo un principio rector muy poderoso y equitativo. Que es a menor ingreso, mayor porcentaje de asignación. Así es. Se está ajustando el acceso al crédito a la capacidad real de endeudamiento de la base trabajadora. Se invierte la fórmula para evitar que el sistema excluya por defecto a quienes más necesitan el apoyo estatal para formar un patrimonio. Y de hecho, los números son muy específicos para asegurar que esos recursos se distribuyan con precisión. Es como si se estuvieran repartiendo recursos públicos, que son finitos, y la regla ahora fuera asegurarse de que el pedazo más grande, por así decirlo, vaya directamente a quien tiene la necesidad más apremiante. Y no a quien ostente el cargo directivo más alto en la jerarquía. Exactamente. Por ejemplo, en las modalidades de crédito se establecen límites estrictos dependiendo del propósito. Si el objetivo es usar el dinero para comprar la totalidad de una vivienda que se tiene en común y proindiviso, que, para aclarar, es cuando se intenta adquirir la totalidad de un inmueble del cual ya se posee una fracción compartida, tal vez con familiares o herederos. Justamente eso. En ese caso, el Estado permite prestar máximo el 80% del valor. Y ese mismo límite del 80% aplica para cancelar un crédito hipotecario existente y liberar una hipoteca. Pero si la idea es simplemente hacer mejoras estructurales a la casa, el límite baja de forma bastante precavida al 50% del avalúo comercial del inmueble.
Y esa especificidad porcentual tiene una razón de ser muy clara, basada en el comportamiento histórico y la gestión del riesgo. Que mostraron los datos históricos. Al evaluar las últimas convocatorias, se evidenció que la modalidad de compra siempre ha concentrado el mayor número de solicitudes. Por lo tanto, la regulación premia y prioriza esa necesidad fundamental de adquirir la vivienda principal. Destinando un mayor porcentaje del presupuesto hacia allá. Así es, limitar los créditos para mejoras al 50% asegura que el fondo no se desangre en remodelaciones estéticas, priorizando la adquisición primaria. Es un mecanismo diseñado para generar equidad y transparencia. Maximizando el impacto social del fondo. Y aquí es donde la conversación toma un giro inesperado, porque pasamos de la calidez de planear un hogar al mundo ultracalculador, frío y milimétrico de la maquinaria pesada y la agroindustria. Un salto bastante grande. Totalmente. Pero todo conectado por determinaciones aduaneras sumamente precisas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos de cerdos. Específicamente, de la reciente Resolución 21 de clasificación arancelaria. El caso de la porcicultura. Sí. Cuando se piensa en la cría de cerdos, es fácil que la mente viaje a la imagen romántica de una granja tradicional en el campo, con corrales de madera, tractores, ese tipo de cosas. La típica escena pastoral. Exacto. Pero lo que detallan estas regulaciones aduaneras sobre un sistema comercialmente llamado, y fíjate en esto, sitio de WTF, rompe completamente con esa imagen. Es un nombre que llama la atención de inmediato. Muchísimo. Para quienes escuchan y están familiarizados con la cultura de Internet, las siglas WTF suenan inmediatamente una expresión de asombro o desconcierto. Claro. Pero en la estricta terminología agroindustrial, estas siglas significan win to finish. Es decir, un proceso ininterrumpido que va desde el destete del animal hasta el final de su etapa de engorde. Exactamente. Y no es una granja, es, a todos los efectos, una fábrica cibernética de alta tecnología. Si conectamos esto con un panorama más amplio, es una verdadera maravilla de la ingeniería agroindustrial moderna. El nivel de automatización que exige el mercado global actual convierte a estas instalaciones en sistemas biológicos hipercontrolados. Es alucinante imaginar la escala de esto. Estamos hablando de un módulo de más de 1.200 metros cuadrados, diseñado para albergar exactamente 1.440 cerdos. Una cifra muy precisa. Sí, el sistema recibe a los animales cuando pesan apenas 6 kilos al ser destetados y los mantiene allí hasta que alcanzan los 130 kilos para el sacrificio. Y sin que tengan que ser trasladados de galpón en ningún momento, lo cual minimiza el estrés del animal. Exacto. Todo está automatizado. Tienen silos de almacenamiento masivos de 25 y 27 metros cúbicos que distribuyen el alimento mediante un intrincado sistema mecánico de tubos directamente hasta los comedores. Todo calculado al gramo. Y para el control climático, utilizan paneles de refrigeración de polipropileno. Funciona de una manera fascinante. El agua baja por los paneles, el aire caliente del exterior entra al galpón por presión negativa y se enfría al absorber la humedad. Un sistema de enfriamiento evaporativo a escala industrial. Totalmente. Tienen 7 extractores masivos con capacidad para mover 53.000 metros cúbicos de aire. Los corrales son de acero galvanizado, y el cerebro absoluto de toda esta operación es un ordenador climático llamado 310 Pro N+T. Que es el que supervisa absolutamente todo. Sí, la temperatura, el flujo de agua, el alimento y hasta los ciclos de iluminación, sin intervención humana constante. Si conectamos esto con el panorama legal, lo verdaderamente crucial aquí es cómo la autoridad aduanera interpreta este inmenso conjunto de cables, motores, tuberías y microprocesadores. Porque son muchísimas piezas. Claro, en un marco legal tradicional podrían clasificarse docenas de partes distintas, pagando aranceles diferentes. Los motores eléctricos tributando por un lado, los ventiladores industriales por otro, los ordenadores por otro. Lo cual sería una pesadilla logística. Absolutamente. Sin embargo, aplicando la nota 4 de la sección 16 del Sistema Armonizado de Designación de Mercancías, el Estado clasifica todo esto bajo el concepto de una unidad funcional. Unidad funcional. Así es, la aduana no ve cientos de tubos y motores aislados. Ve un solo gran organismo mecánico diseñado para un fin único, que es criar cerdos.
y por lo tanto se clasifica en bloque bajo una sola subpartida arancelaria, la 8436.8090.000. Lo cual simplifica inmensamente el comercio internacional, y resulta que no es el único caso de megamáquinas siendo interpretadas de esta manera. La resolución 10 detalla un sistema de molienda de minerales que es igualmente colosal. Pasamos de la agroindustria a la minería dura. Sí, la normativa habla de un molino de bolas gigante y de algo llamado molino SAG. Ambos funcionan impulsados por un motor eléctrico de inducción trifásico de 3.2 megavatios a 4.160 voltios. Una cantidad de energía impresionante. Cuesta trabajo dimensionar la cantidad de energía bruta que requiere encender un motor de ese calibre en medio de una montaña. Además, el sistema incluye hidrociclones para separar partículas por tamaño y concentradores de gravedad para recuperar oro libre mediante pura fuerza centrífuga. Para quienes no estén tan inmersos en el tema minero, un molino SAG, o semiautógeno, es un cilindro gigantesco que utiliza las mismas rocas grandes que está triturando, junto con pesadas bolas de acero para moler el mineral a medida que gira. Una bestia rotatoria de la ingeniería. Definitivamente. Y la aplicación del concepto de unidad funcional a esta maquinaria es un reflejo jurídico de cómo han evolucionado las industrias pesadas. La agricultura y la minería han dejado de ser trabajos de herramientas aisladas para transformarse en ecosistemas integrados. Igual que con la fábrica de cerdos. Exacto. El marco legal ha tenido que mutar para comprender que un motor de 3 megavatios o un panel de polipropileno no tienen un sentido arancelario independiente en este contexto, sino que son células inseparables de un cuerpo mucho mayor. Cuyo único propósito es una fase específica de la producción a escala global, agrupándolo todo, en este caso minero, bajo la subpartida 8474.20.90.10. Así es. Esa misma visión integral de tratar un sistema complejo como un todo interconectado es lo que ahora se busca aplicar, curiosamente, a la atención de los estudiantes. Pasamos de la maquinaria pesada a la maquinaria financiera, una que busca hacerse mucho más humana y accesible. Un cambio de tono importante en las normativas recientes. Sí, se trata del Acuerdo 23 de 2025, el cual actualiza profundamente el Manual del Sistema de Atención al Consumidor Financiero, o SAC, de la principal entidad estatal que financia la educación superior en el país, el ICETEX. Históricamente, solicitar o gestionar un crédito educativo podía sentirse como enfrentarse a un muro burocrático de piedra. Lleno de trámites opacos y tiempos de espera interminables. Pero esta reciente actualización introduce herramientas tecnológicas y de gestión muy innovadoras. Se han definido acuerdos de nivel de servicio, conocidos en la industria como SLA, sumamente estrictos. Son vitales para medir la eficiencia real. Claro, se exige un máximo de 15 días hábiles para responder peticiones y quejas regulares, 10 días hábiles para resolver temas delicados de protección de datos personales, y la introducción de una figura novedosa llamada queja express. Que suena a una solución para casos críticos. Totalmente. Impone a la entidad la obligación de resolver el inconveniente en un plazo perentorio de solo 5 días hábiles. Cumplir con esos tiempos de respuesta en una entidad que maneja cientos de miles de usuarios a nivel nacional es un reto operativo inmenso. Exige abandonar la rigidez de los procesos manuales y evolucionar hacia una arquitectura digital robusta. Y lo que resulta verdaderamente innovador aquí es cómo integran la tecnología para lograr esa velocidad. Están implementando un sistema central llamado CRM Cosmos para registrar la trazabilidad absoluta de cada interacción con el estudiante. O sea, un historial completo y unificado. Exacto. Pero el salto cualitativo se da con la integración de herramientas de análisis avanzado, como Power BI para visualización de datos, análisis predictivo y segmentación. Ese es el punto de inflexión. Es decir, la entidad financiera estatal está procesando la información de los estudiantes en tiempo real para anticipar tendencias, cuellos de botella en la atención y posibles riesgos de incumplimiento antes de que ocurran. Suena muy bien en el papel usar inteligencia artificial y bases de datos predictivas para esto, pero la verdadera prueba de fuego para cualquier estado es evitar que esa automatización termine generando sesgos algorítmicos. O negaciones de crédito automáticas. Exactamente, que terminen perjudicando a los más vulnerables. La eficiencia tecnológica tiene que ir acompañada de empatía institucional. Por eso resulta vital que este mismo manual establezca un enfoque diferencial estricto. ¿Cómo se materializa ese enfoque diferencial?
Impone rutas de atención prioritaria y especializada para mujeres gestantes, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, y personas con discapacidad. Es el reconocimiento legal de que no todos los consumidores financieros acceden al sistema bancario en igualdad de condiciones materiales o sociales. Una compensación de esa desigualdad estructural. Así es. El Estado se obliga a garantizar una atención justa y accesible, ofreciendo servicios en lenguajes nativos o formatos como el braille, si la situación lo requiere. Es un intento de que la inteligencia artificial no eclipse la necesidad humana de comprensión y apoyo, marcando una evolución de un modelo de banco tradicional a una entidad con impacto social real. Y se nota una tensión fascinante en esa normativa. Porque por un lado, se despliega toda esta empatía, atención prioritaria y enfoque diferencial para el estudiante. Pero por el otro lado, cuando se analiza la figura del deudor solidario, la rigurosidad matemática vuelve a imponerse de forma implacable. Es el contrapeso necesario del sistema. El manual define claramente lo inflexible que es respaldar económicamente a un estudiante. Quien asume el rol de deudor solidario adquiere la obligación principal y directa de pagar el monto total de la deuda si el beneficiario no lo hace. Y los requisitos no son para nada flexibles. Para nada. Se exige ser persona natural, tener menos de 65 años al momento de la legalización del crédito, demostrar ingresos suficientes y poseer un historial crediticio absolutamente intachable, sin reportes negativos. Esencialmente, esta figura implica heredar el 100% del riesgo financiero a largo plazo sin ser la persona que se sienta en el aula a recibir la educación. La maquinaria se humaniza profundamente en la atención al usuario, pero mantiene una dureza inquebrantable a la hora de proteger la recuperación de los fondos públicos. Es el equilibrio perpetuo en la administración de los recursos del Estado. Existe la obligación constitucional de proteger el derecho a la educación y facilitar el acceso a quienes carecen de recursos. Pero, al tratarse de dineros que pertenecen a la colectividad nacional, los mecanismos de mitigación del riesgo tienen que ser blindados. Porque de lo contrario el sistema colapsa. Exacto. Si el modelo de crédito educativo no recupera el capital prestado a través de figuras como el deudor solidario, se vuelve insostenible en el tiempo, lo que terminaría negando el acceso a las futuras generaciones de estudiantes. La rigurosidad es, paradójicamente, la garantía de la continuidad del sistema solidario. Y esa necesidad intrínseca de la burocracia de cuantificar el riesgo, de establecer métricas precisas y de ponerle un número a la realidad, nos lleva a una reflexión aún más amplia. Pareciera que el Estado tiene la tarea titánica de ponerle una medida, un límite o un costo a absolutamente todo lo que existe bajo el sol, incluso a dimensiones tan vastas como la naturaleza y la propia democracia. Es una forma de organizar la realidad. Sí, y si se observa el ámbito ambiental, las normativas son increíblemente granulares. Existe la Resolución 000-2516, dedicada a regular fitosanitariamente la importación de unas plantas ornamentales exóticas llamadas calanchoes que provienen desde los Países Bajos. ¿Flores importadas? Así es. Pero la regla es tan específica que se toma el trabajo de excluir explícitamente a dos especies en particular, la Kalanchoe pinnata y la Kalanchoe daigremontana. Demostrando un nivel de control biológico milimétrico en las fronteras. A la par, se observa cómo se ordena el cierre preventivo de un ecosistema entero, el Parque Nacional Natural Tayrona, por condiciones de riesgo público. Y luego aparece una normativa que parece salida directamente de una hoja de cálculo financiera, la Resolución 205. Que aborda el tema de la tala de árboles. Específicamente liquida y actualiza la tasa compensatoria por aprovechamiento forestal maderable en bosque natural para la vigencia del año 2026. Detenerse a analizar la arquitectura matemática de esa tasa forestal revela mucho sobre la relación moderna entre la humanidad y el ecosistema. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo valoramos los recursos. ¿Cómo funciona esa valoración en la práctica? Para determinar el costo legal de extraer madera, el Estado toma una tarifa base y le aplica factores multiplicadores según la región, el nivel de escasez de la especie y la afectación ambiental. Pero el toque final es ajustar ese valor incrementándolo con base en el índice de precios al consumidor, el IPC. Que en este caso fue determinado por el DANE en un 5.1%.
Es decir, están vinculando directamente la inflación económica del país con el costo de la naturaleza. Es una indexación pura y dura. Se le pone un precio exacto a talar un árbol maderable en un bosque natural, y ese precio sube al mismo ritmo que sube el costo del mercado inmobiliario o de los alimentos en las ciudades. Se le está poniendo una etiqueta de precio a la savia y a la madera. Y ese mismo instinto hipercuantificador se aplica, con el mismo rigor, a los procesos electorales que sostienen la República. Totalmente. Las resoluciones 0715, 0716 y 0717 del Consejo Nacional Electoral establecen la arquitectura de la financiación estatal para las campañas de 2026. Estas normas fijan los límites máximos de gastos permitidos. Pero su función más crítica es establecer el valor de reposición por cada voto válido depositado, ya sea para las elecciones a la presidencia, gobernaciones, alcaldías o incluso para las consultas internas donde los partidos escogen a sus candidatos. Todo voto válido, una vez verificado, tiene un valor financiero exacto en la moneda nacional que el Estado está obligado a reembolsar a la campaña correspondiente. Para comprender la mecánica detrás de esto, manteniéndonos en una perspectiva puramente imparcial y sistémica, es necesario observar cómo funciona el financiamiento electoral en la práctica. Las campañas políticas requieren grandes sumas de dinero para logística y publicidad antes del día de las elecciones. Y suelen adquirir deudas basándose en proyecciones. Exacto. Adquieren obligaciones con entidades financieras utilizando recursos permitidos basándose en una proyección de los votos que esperan obtener. Al finalizar la contienda, el Estado multiplica la cantidad de votos válidos obtenidos por el valor fijado en la resolución y desembolsa ese dinero. Y con esos recursos de reposición, las campañas pagan las deudas adquiridas. Es una logística financiera de altísima precisión. Sí lo es. Es la misma minuciosidad burocrática con la que, por ejemplo, el Estado decide dividir la asignación del Fondo Fílmico del país, asignando exactamente el 24.85% de los recursos estrictamente para obras cinematográficas y el 75.15% restante para otras obras audiovisuales. ¿No se redondea a un simple 25 y 75? Para nada. Son porcentajes medidos al nivel de los decimales para garantizar que cada centavo cumpla su función legal, al igual que los votos o la madera. Y el propósito detrás de la reposición de votos y de la tasa maderable comparte una raíz estructural, orientada a mantener un frágil equilibrio social y matemático. Claro, son dos caras de la misma moneda regulatoria. En el ámbito ambiental, ponerle un precio a la extracción forestal busca, fundamentalmente, financiar la renovación del ecosistema. Quien se beneficia económicamente de aprovechar el bosque está obligado a financiar su recuperación futura. Y en el ámbito político ocurre algo similar en cuanto a la nivelación. De la misma manera, reponer el dinero por los votos válidos es el mecanismo del Estado para democratizar las elecciones. Al garantizar que el Estado asume el costo de la contienda en proporción al respaldo ciudadano, se busca evitar que solo quienes tienen gran capital privado puedan hacer política. Ambos mecanismos son herramientas matemáticas diseñadas para sostener un equilibrio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si se da un paso atrás y se contempla el gran mapa que se ha delineado hoy, el nivel de detalle resulta abrumador. Es un tapiz muy complejo. Se comienza observando cómo se recalcula una fórmula hipotecaria a nivel interno para que el funcionario, de nivel asistencial, aquel que sostiene el trabajo diario ganando menos de 3 salarios mínimos, tenga una oportunidad real de adquirir una casa propia frente a sus superiores. Luego, el panorama se desplaza hacia las fábricas agroindustriales. Exacto, donde ordenadores hiperespecializados controlan la temperatura de miles de cerdos en recintos gigantes, todo clasificado como una sola unidad funcional para facilitar el comercio internacional. Pasando luego por el uso de modelos de datos predictivos, Intentando anticipar las necesidades de los estudiantes para hacer que las deudas educativas sean procesos más ágiles, mientras exige a un deudor solidario asumir el riesgo financiero total. Y se termina evidenciando cómo la maquinaria estatal es capaz de calcular el precio de un tronco talado ajustado al IPC, al mismo tiempo que le asigna un valor de reposición exacto a un voto en las urnas. toda esta arquitectura invisible, tejida a través de regulaciones extraordinariamente precisas, es el andamiaje que sostiene la sociedad. Y es vital para la viabilidad de la vida diaria.
Pero destaca una paradoja profunda de vivir en esta época contemporánea. Para proteger y hacer operativos los conceptos más vitales, el anhelo de tener casa, de educarse, de votar libremente o de proteger un bosque, se requiere inevitablemente de la maquinaria legal más desapasionada y fría para poder funcionar con equidad. Saber que existe como esta inmensa estructura velando por los engranajes del día a día resulta tranquilizador frente a la complejidad del mundo actual. Sin duda, la estructuración aporta orden. No obstante, al analizar detenidamente esta profunda necesidad de monetización y estandarización legal, emerge una idea inquietante. ¿Cuál sería esa idea? Se ha evidenciado cómo el Estado asigna un valor financiero exacto a un árbol talado y a un voto depositado en las urnas. Pero al monetizar y estandarizar conceptos tan fundamentales como la naturaleza y la democracia, ¿se está realmente protegiendo estos pilares? ¿O existe el riesgo de reducirlos a simples transacciones comerciales en el mercado de la burocracia, donde quien tiene el presupuesto suficiente simplemente puede permitirse dañar el ecosistema o dominar una elección? Una reflexión sumamente profunda que invita a seguir cuestionando el mundo que nos rodea, a mirar más allá de los números y las resoluciones. Aquí concluye este análisis profundo, dejando mucho material para seguir desentrañando estas arquitecturas invisibles.